según el Ministerio de Salud. Lo vamos a ver a continuación en pantalla. Según el Ministerio de Salud, los casos nuevos son 375, los nuevos recuperados solamente 24. El total de confirmados 4.996. Hoy lunes cumpliríamos los 5.000 casos de COVID-19 en nuestro país. El total de recuperados 1.745 y los casos activos en todas las provincias del país son 3.232. Entre otros datos, ¿cuáles son los adultos recuperados de COVID-19? Son 1.374, los adultos mayores 76 y los niños 246. El número de internados durante las últimas 24 horas fue 77, 67 en salón y la 10 en unidad de cuidados intensivos y los fallecidos 19 según el registro del Ministerio de Salud. Y según las informaciones que se generaron precisamente en conferencia de prensa, se dio a conocer que San José, Desamparados, Alajuela, Alajuelita y Heredia agrupan el 50% de los casos confirmados de esta semana por COVID-19. Costa Rica registró este domingo una nueva cifra récord de contagios por COVID-19, con 375 casos. Con esta cifra, nuestro país está al filo de registrar 5.000 casos confirmados por esta enfermedad. Según datos del Ministerio de Salud, Costa Rica sumó 1.000 nuevos casos en tan solo 3 días, encendiendo las alarmas del Sistema Sanitario Nacional. Los 5 cantones más afectados en la semana epidemiológica 27 que finalizó ayer son San José, Desamparados, Alajuelita, Alajuela y Heredia. Juntos agrupan la mitad del total de los casos registrados esa semana. En las últimas semanas, 2 semanas, se han registrado el 50% de la totalidad de los casos de COVID acumulados hasta la fecha. A pesar de que la mayoría de los casos se concentran en ciertas zonas, por el momento las autoridades mantienen al SEACO como el principal receptor de pacientes. La operación logística del traslado de pacientes se va a intensificar enormemente, porque el modelo hasta el día de hoy, y va a continuar unos días más, mientras no se sature SEACO, ha sido concentrar los pacientes de cualquier lugar del país que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, concentrarlos en SEACO. Y cuando requieren de una atención mucho más compleja, de una UCI, entonces son trasladados a los hospitales nacionales principalmente. En el momento que se satura SEACO, ya vamos a estar atendiendo pacientes en otros hospitales, no solo en SEACO. Ahí seguiremos atendiendo, pero ya será limitado por la rotación de esos pacientes. Ante este creciente aumento, las autoridades de salud insisten que las personas deben de mantener las medidas de aislamiento social, respetar las burbujas sociales y realizar de manera correcta todos los protocolos de estornudo, lavado de manos y desinfección. En conferencia de prensa también se dio a conocer que personas entre los 41 y 64 años son los que más han requerido hospitalización desde que inició la pandemia en Costa Rica. Autoridades de salud prevén que SEACO llegue a su capacidad total esta semana. Esta segunda ola pandémica que ataca al país aún no ha llegado al pico de hospitalizaciones en cuidados intensivos que se llegó durante la primera. Según el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en abril hubo hasta 5 personas en las unidades de cuidados intensivos, mientras que a la fecha aún no hemos llegado a estos números. A principios de junio comienza a subir rápidamente y ese pico que se ve a la derecha es el pico reciente de esta segunda ola de hospitalizaciones que se está dando. Y en anaranjado lo que se ve son los que están internados en cuidados intensivos. Lo interesante es que todavía no hemos llegado en cuidados intensivos donde estábamos en la primera ola. Entonces, eso es algo que quisiéramos tratar de mantener a toda costa, pero sabemos que con la gran cantidad de casos que se está dando, es inevitable que vamos a ver un incremento mayor a los 10 que tenemos hoy en cuidados intensivos. Macaya explicó que personas entre los 41 y 64 años son las que más han requerido hospitalización desde que inició la pandemia en Costa Rica. Las personas entre más avanzan en edad, más dura su estancia hospitalaria. O sea, las personas que están
de 18 años o menores a eso tienen una estancia de 3 días. Las de 19 a 40 años tienen una estancia promedio de 5.7 días. Y luego los dos otros grupos etarios de 41 a 64 o mayores a 65 tienen una estancia promedio de casi 11 días en ambos grupos. Asimismo, rindió un detalle sobre las personas que han muerto por COVID-19 estando hospitalizadas. Tenemos lamentablemente 19 fallecidos por COVID-19. De esos 16 estuvieron hospitalizados en algún momento y de esos 16, 11 requirieron de cuidados intensivos y otros 5 no requirieron. O sea, estuvieron hospitalizados, pero fuera de una unidad de cuidados intensivos. Esto, al final de cuentas, lo que nos llama a tratar de atender es que todos debemos de enfocarnos en protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias y proteger al país en general. Por último, el jerarca reconoce que es muy probable que el Centro de Atención para Pacientes COVID llegue a su capacidad máxima esta semana, pero insiste que la red hospitalaria en la entidad es muy grande. Se han creado alas en diferentes hospitales que están dedicadas a pacientes COVID-19 y otras que estamos en proceso de abrir para atender esta creciente ola. Entonces, un hospital no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero afortunadamente tenemos 29 hospitales que podemos utilizar de diferentes maneras y de una forma mucho más flexible que si tuviéramos un sistema de salud fragmentado, con diferentes modelos, diferentes administraciones sobre diferentes hospitales. Todos los hospitales de la Caja están bajo una única administración y vamos a aprovechar esa flexibilidad que nos da nuestro sistema. Macaya afirma que a pesar de estos datos, las personas pueden seguir confiando en que se les atenderá y brindará el servicio adecuado. Y en otros temas, aliste su sombrilla y su abrigo, pues este inicio de semana le esperan lluvias leves pero constantes. La estación lluviosa en nuestro país se ha hecho sentir en las últimas horas, causando desbordamiento de ríos, daños en algunas carreteras y manteniendo alerta amarilla en el Pacífico Norte, Zona Norte, Valle Central y Pacífico Central y Sur. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este domingo cierra con precipitaciones que se extenderían hasta en horas de la madrugada. El país estará con condiciones bastante lluviosas, consecuencia de la cercanía a la zona de convergencia intertropical, la cual estará generando precipitaciones en el Pacífico, principalmente en los sectores de Península de Nicoya, Pacífico Central, Pacífico Sur, acá en el Valle Central de manera un poco más aislada y en la zona norte montañosa y el Caribe norte montañoso. El resto del país va a tener precipitaciones, pero con menor intensidad durante el día domingo. Por su parte, para el inicio de esta semana, la población debe prepararse para lluvias leves pero constantes. Esperamos que durante los primeros días de esta semana que inicia tengamos condiciones lluviosas durante las tardes, particularmente en el Pacífico y en el Valle Central, así como algunos sectores del Caribe montañoso y en la zona norte montañosa. Estas precipitaciones se van a estar presentando con un poco de menor intensidad en los primeros días de la semana, quizás un poco más fuerte ya del jueves en adelante. Y por lo menos los primeros días de la semana no estamos previendo afectación por ondas tropicales ni algún otro fenómeno más que la zona de convergencia intertropical que se ubica prácticamente sobre el territorio nacional. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y del Instituto Meteorológico Nacional son mantener precaución en zonas de vulnerabilidad a inundaciones por aumento de caudal en ríos y quebradas, especialmente en la zona norte, Pacífico y Valle Central, en donde los suelos están saturados. Acueductos y Alcantarillados afirma que este lunes 6 de julio finalizan los horarios de racionamiento de agua en el gran área metropolitana.
Gracias a la consolidación del periodo lluvioso, la disminución de la demanda de agua por parte de los usuarios y 5 nuevos pozos de emergencia puestos en funcionamiento durante el año, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados anunció que a partir del lunes 6 de julio finaliza el programa de racionamientos en el gran área metropolitana que implementó desde febrero. Aunado a un consumo disminuido de parte de la población que cambia sus hábitos a los hábitos de consumo de la época lluviosa, que en términos generales suelen ser menores, ya que hay una menor cantidad de actividades que involucran el agua para aplacar temas de calor, temas de polvo en aceras, calles, entre otros factores que hacen que en combinación con el aumento en la producción sea posible mantener una continuidad en el servicio durante las 24 horas del día. La institución recuerda que siempre pueden darse interrupciones imprevisibles del servicio debido a grandes fugas u obstrucciones de las captaciones en los ríos. Existir afectaciones del tipo imprevistas, por ejemplo, fugas en tuberías madre que afecten a un sector considerable de la población, temas de salida de plantas potabilizadoras por obstrucciones en las tomas de captación producto del arrastre de los ríos, ¿verdad? Que pueden arrastrar troncos, ramas, entre otros componentes que obstruyen las tomas y de ahí que se dé afectación directa sobre las plantas. Según el AIA, la última semana hubo 34.000 personas de 3 cantones en racionamiento, pero que el momento con mayor población fue en marzo, cuando 357.250 personas se mantenían sin agua varias horas del día. Ya 82 nicaragüenses se encuentran en su país gracias a un operativo conjunto entre Costa Rica, Panamá y Nicaragua. En los próximos días se continuará con la salida de otras 900 personas a suelo nicaragüense. Un grupo de 82 nicaragüenses, 40 hombres, 38 mujeres y 4 menores de edad abordaron 2 buses en Paso Canoas, Punta Arenas y fueron escoltados por la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Policía de Tránsito hasta la frontera de Peñas Blancas. Esto se logró gracias a las coordinaciones realizadas entre autoridades migratorias de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Esta es la primera etapa de aproximadamente 800 nicaragüenses que están del lado panameño. Es la primera etapa en donde vamos a sacar el día de hoy aproximadamente 100 nicaragüenses, en donde la participación de Migración Panamá y las autoridades panameñas, Migración Costa Rica, Fuerza Pública y demás, ha hecho que esto sea, la verdad, que un éxito en esta carrera de salvaguardar la integridad humana de todos los ciudadanos. Costa Rica, Panamá y Nicaragua han tenido diferentes encuentros para poder llegar a una negociación en cuanto al tránsito de personas nicaragüenses para ingresar a Nicaragua. Esto se hace a través de listados que debe presentar el mismo nicaragüense a Migración Panamá. Estos se pasan a Nicaragua, Nicaragua verifica que efectivamente sean nicaragüenses y posteriormente nos da el visto bueno de la revisión de la lista. Quienes pudieron viajar llegaron este sábado en horas de la noche a su país. Complicado con lo de la pandemia, complicado. Ajá. Ahora retorna a su país, ¿qué siente usted ahora que puede regresar? Pues hay una emoción de alegría porque vamos para donde la familia. Tal vez no esperábamos salir en estas condiciones, ¿verdad? Pensábamos salir en condiciones diferentes, pero no se puede hacer nada. No obstante, quienes se quedaron denunciaron a través de medios locales nicaragüenses que el flujo migratorio se continuaría hasta el lunes, obligándolos a permanecer más tiempo en albergues y estar expuestos a contraer el COVID-19. A partir de este 7 de julio, el Consejo Nacional Vial CONAVI empezará la construcción de la nueva estación de pesaje en el cantón de Esparza en la Ruta Nacional 1. La construcción tendrá un plazo de ejecución de 120 días naturales con una fecha prevista de finalización para el 5 de noviembre de este año. A pesar de que se espera afectar lo menos posible a los conductores, durante el desarrollo de la obra los trabajadores interrumpirán el tránsito vehicular con cierres parciales y programados de un carril. Estos cierres serán comunicados con antelación a los usuarios. La empresa encargada de la obra deberá implementar un protocolo sanitario en cumplimiento de los lineamientos indicados por el Ministerio de Salud.
Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al petauro del azúcar. Él es un pequeño y travieso animal que ama los alimentos azucarados y debido a su ternura, a pesar de no ser recomendado, algunas personas los adoptan como mascotas. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Petauro de azúcar, también conocido o llamado planeador del azúcar, parece hámster de una nueva generación. Seguro nunca escuchaste hablar de ellos y es porque no son roedores. De hecho, estos animales son de la familia de los marsupiales. Se les asocia con la palabra azúcar porque tienen una preferencia extrema por los alimentos azucarados. Son adorables e inteligentes. Un petauro adulto mide entre 13 y 18 centímetros desde la punta del hocico a la base de la cola, la cual, a su vez, es del mismo tamaño que su cuerpo. La hembra llega a tener de 1 a 2 crías tras un periodo de gestación de 16 días y pueden vivir de 8 a 15 años, siendo lo más normal de 10 a 12 años. Aunque es un animal silvestre, algunas personas los adoptan como mascotas, pero expertos no recomiendan su adopción, pues no han sufrido domesticación como los perros o los gatos, por lo cual sufrirá en cautividad y no gozará completamente de la compañía humana. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá, que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga a una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Afirman que Costa Rica no tiene condiciones para que este virus llegue a territorio nacional. Científicos de China identificaron una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico. Se trata de un descubrimiento de una mutación del virus de H1N1 al que han bautizado G4, el cual, según la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, posee una adaptabilidad para conseguir ser contagioso entre seres humanos. No obstante, para Susana Ureña, encargada del Programa Nacional de Salud Porcina de SENASA, estas son declaraciones alarmistas, pues el virus no ha reportado una transmisión de humano a humano. Incluso menciona que es un virus que circula desde el 2013. Entonces, en realidad, estos estudios que establecen que existen virus nuevos que se están generando, siempre se han dado. En realidad, este de China tuvo su boom por estar en época de coronavirus, donde todos estamos preocupados por la pandemia, entonces como que los de la revista se aprovecharon un poco y se hizo como el boom de
de generar en cierta forma alarma, pero en realidad no hay tanto que alarmarse. Por ahora esa posibilidad, o no se ha terminado esa posibilidad de transmisión de humano a humano, pensando que es un virus que circula desde 2013 en granjas de cerdos. La experta de SENASA menciona que Costa Rica no tiene las condiciones para que este virus se acentúe en el país, debido a que la importación de carne porcina desde China a territorio nacional está prohibida y el ingreso de carne ilegal es muy controlado en las fronteras. Entonces, en realidad, que llegue algún producto infectado con este virus, algún cerdo infectado con este virus, no va a ser posible, puesto que nosotros no tenemos habilitada esta importación. Sería una importación ilegal y nosotros en realidad controlamos también esas importaciones. Principalmente porque China actualmente está teniendo brotes de peste porcina africana y esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, más que este virus de la influenza. El problema de importar algo de China podría ser la posibilidad de contagiarnos o contagiar a nuestro hato porcino nacional con virus de peste porcina africana. Pero la pregunta que muchos se hacen es si existe alguna similitud con el COVID-19. Entonces, está este virus nuevo, tiene las características de que es un virus respiratorio, de que es un virus parecido al H1N1, entonces sí, uno podría decir tiene potencial pandémico, pero para eso necesita dos condiciones más, no solo la de existir. Sería transmitirse fácilmente de persona a persona y que cause una enfermedad en las personas. Y con este virus en específico no se está viendo eso. Entonces yo creo que más bien ha sido un poco de amarillismo mediático en que podría ser un potencial, sí, podría ser cualquier virus nuevo, podría ser potencialmente pandémico, pero tiene que cumplir ciertas características antes de serlo. Entonces, realmente yo no creo que se tenga que uno que preocupar porque pronto este virus H1N1 G4 sea una copandemia en paralelo con el coronavirus actual. En SENASA señalan que por el momento Inciensa no ha reportado la presencia de este virus y que todas las granjas porcinas se mantienen bajo supervisión. Sin embargo, reiteran a la población que no deben sentir temor a la hora de consumir carne de cerdo, debido al control que tiene nuestro país. Sin embargo, agregan que la transmisión de cualquier virus respiratorio de origen porcino no proviene de su carne, sino de sus vías respiratorias. No pasan 2 años de forma semi-intensiva. Entonces, pues sí, La Cámara de Comercio solicitará una nueva reunión al gobierno para presionar sobre las medidas de reactivación económica. La organización estima que el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos durante los últimos 3 meses. La Cámara de Comercio de Costa Rica, junto con otras cámaras y organizaciones, pedirán una reunión con el gobierno para insistir sobre las medidas de reactivación económica. Así lo comunicó el presidente de la organización, Julio Castilla, durante esta semana. Ante la decisión de elevar la alerta naranja en más cantones del país debido al aumento de casos y posible contagio comunitario, desde la Cámara de Comercio reconocemos que la situación es delicada y exigen medidas que respetamos. Paralelamente y debido a la difícil situación económica, estamos coordinando una nueva reunión para la próxima semana con las autoridades de salud, el equipo económico y varias cámaras para procurar un avance en el proceso de reactivación económica. Reiteramos nuestro compromiso como sector a cumplir estrictamente los protocolos de higiene y funcionamiento en cada uno de los establecimientos comerciales, así como trabajar en conjunto con las autoridades para crear conciencia en la población sobre el respeto a estos lineamientos. Según una encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos. Las medidas anunciadas anteriormente por el gobierno en mayo hablaban de propuestas como la inyección de 900 millones a través de la banca pública. También la creación de un fondo de 3 billones de colones para financiar obras y beneficiar hasta 109,000 empleos potenciales. El Ministerio de Economía y Comercio realizó una visita a distintos locales comerciales. El objetivo fue verificar los precios de las mascarillas que los consumidores tienen a su disposición. Además, a raíz de la obligatoriedad que implementó el gobierno, distintas organizaciones y personas han lanzado campañas con el objetivo de proveer con una protección a personas en condición de vulnerabilidad.
El Ministerio de Economía y Comercio realizó una inspección por distintos locales comerciales con el fin de realizar un sondeo sobre los precios y el abastecimiento de mascarillas a disposición de los consumidores. La inspección se realizó el pasado 24 de junio y en total fueron 22 establecimientos los que se visitaron en Santo Domingo de Heredia, San José, Escazú, Goicoechea, Monte de Oca, Moravia, Santa Ana y Tibás. Estos son los resultados que detalló la directora de calidad del MEIC. Es así como se realizó una verificación en el mercado dentro de la provincia de San José, específicamente el Cantón Central, visitando diversos comercios, farmacias y para definir cuál era o determinar cuáles eran los precios que se estaban encontrando en el mercado y el grado de abastecimiento. Con respecto al abastecimiento, se determinó que hay suficiente producto en el mercado, que los consumidores no deben preocuparse por eso y además que se han identificado en estudios previos más de 150 pymes que están produciendo este tipo de mascarillas, las reutilizables básicamente. De acuerdo con el MEIC, estos son los precios que se encontraron en el mercado. Mascarillas reutilizables tipo Cambrel entre 1.500 y 2.445 colones. Mascarilla reutilizable tipo polipropileno entre 1.500 y 2.790 colones. Mascarilla desechable quirúrgica entre 430 colones y 500 colones. Mascarilla desechable NK95 entre los 2.480 y 4.900 colones. Y mascarilla desechable triple capa entre los 400 y 650 colones. Debido a la obligatoriedad que implementó el gobierno en el uso de estos utensilios, varias organizaciones y personas han desarrollado proyectos para proveer de ellos a las personas con dificultad económica. En el caso del proyecto Cubrámonos, es liderado por 2 jóvenes. Es una iniciativa con la idea de difundir el mensaje del uso de la mascarilla como una necesidad y no un lujo. Estaremos trabajando con 3 diferentes fundaciones para la repartición de mascarillas, que serían Fundación Lloverá, Una Mano para Chepe y De la Mano con la Calle. Con las mascarillas estaremos distribuyéndolas por diferentes zonas de San José Centro y en el BN Arena Gatillo, específicamente a esas personas en condición de calle y de bajos recursos. Así también, la Municipalidad de Naranjo creó el proyecto Banco de Mascarillas. Siendo conscientes de que en este momento muchas familias no tienen la capacidad de adquirir una mascarilla, hemos optado por generar un banco de mascarillas. Entonces hemos solicitado que diferentes emprendedores o personas de la comunidad que fabriquen mascarillas nos den sus datos y levantar un listado para que las personas puedan comprar las mascarillas y las puedan donar, ya sea que las compren directamente con estos proveedores y los proveedores las hagan llegar a la municipalidad o las compren y las traigan a la municipalidad. La Municipalidad de Naranjo se alió con diferentes fabricantes naranjeños, emprendedores, para la confección de ellas. Así también reciben donaciones de las personas interesadas en colaborar. Y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud señala que muchos países están ignorando lo que los datos dicen sobre el COVID-19 y la entidad insiste que la gente necesita despertar. La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a los países afectados por la pandemia de COVID-19 a seguir luchando, porque las cifras no mienten. Es realmente el momento para que los países vean los datos. Por favor, no ignoren lo que las cifras están diciendo. Muchos países están ignorando lo que los datos dicen y la gente necesita despertar. Las cifras no mienten. La situación en el campo no miente. Ryan dio esa declaración al responder a una pregunta sobre México y precisó que su mensaje se dirigía a muchos países. Además, añadió que nunca es demasiado tarde para tomar el control de la pandemia. El problema no desaparecerá mágicamente, por lo que aconsejaríamos a todos los gobiernos que intenten resolver el problema. Hagan lo que tienen que hacer donde tienen que hacerlo, pero concéntrense en tratar de mantener su vigilancia y mantener su sistema de salud capaz de hacer frente a la gran cantidad de casos. Sobre una eventual vacuna, la OMS advirtió que es difícil y que la cuestión es si alguna vez habrá una vacuna, por lo que pidió ser cautelosos ante el optimismo, pues sería la primera vez que se haría para algún tipo de coronavirus.
La organización acotó que entiende las razones de los países para relanzar las economías, pero recordó que se deben romper las cadenas de transmisión, incluso adoptando medidas de confinamiento si no hay alternativa. La pandemia de COVID-19 sigue retrocediendo en Europa, pero se incrementa en el continente americano. América Latina superó el viernes a Europa en número de casos, con más de 2.700.000 infectados. Sin embargo, el continente europeo sigue siendo la región con más decesos, con cerca de 200.000 muertos, seguida de Estados Unidos y Canadá, con más de 137.000. Nicaragüenses despedidos del sistema público de salud siguen en la primera línea luchando contra el COVID-19, pero casi sin recursos. El doctor Gustavo Méndez convirtió la sala de su casa en un consultorio. Este médico especializado en hemato-oncología pediátrica sigue revisando pacientes a pesar de haber sido despedido del sistema de salud público en Nicaragua. Es uno de los más de 15 galenos que perdieron su empleo por apoyar una carta en reclamo por la falta de equipos de protección y otra en la que recomendaban al gobierno de Daniel Ortega tomar medidas de contención frente a la pandemia, como una cuarentena. Que nunca dan los datos reales sobre la pandemia, sobre los fallecidos. A los médicos les tienen prohibido poner COVID en los certificados de función. El Ministerio de Salud de Nicaragua registra oficialmente más de 2.500 contagios y 83 muertes por COVID-19 en el país. En tanto, el Observatorio Ciudadano, una red de médicos y otros miembros de la sociedad civil, reportaba hasta el 24 de junio más de 6.700 casos y 1.800 muertes sospechosas o asociadas a la pandemia. Marianela Escoto también fue despedida. Sabemos que había que poner barreras y no las vimos poner de parte del gobierno ninguna medida. Y esa parte nos hizo sentir, a mí en particular, como no seguir siendo cómplice, como cómplice de que no se implementaran estas medidas. Las asociaciones médicas denuncian que decenas de trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19, con un saldo importante de fallecidos. Aquí los médicos, por el hecho de pedir protección, que es un derecho humano, garantizarle el derecho a la vida. Aquí hemos tenido más de 30 médicos que han fallecido. Aquí más bien toman represalia por exigir que se le brinde protección. El gobierno nicaragüense ha sido criticado por organismos internacionales al no adoptar ninguna medida de contención para limitar los contagios de COVID-19 e incluso promoviendo actividades masivas. Las asociaciones médicas denuncian un sistema de salud con hospitales colapsados y falta de medicinas y productos esenciales para combatir el virus. La pandemia del COVID-19 sigue golpeando con fuerza a Estados Unidos. El país celebró el Día de la Independencia en medio de un nuevo récord de contagios diarios. La pandemia de COVID-19 golpea con fuerza en Estados Unidos con un nuevo récord diario de contagios. La Universidad Johns Hopkins reportó el viernes más de 57.600 nuevos casos, una cifra muy alta por tercer día consecutivo. El país suma más de 2.800.000 infectados. De ellos, han muerto unos 130.000. El sur y el oeste del país son los más azotados por el virus. Al menos 14 estados atraviesan su peor semana desde el inicio de la pandemia. Haciendo oídos sordos a las críticas, el presidente Donald Trump se dirigió el viernes al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales con miles de personas, esperanzado en despertar el sentimiento de unidad en un país dividido. En su discurso por la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, apenas mencionó el tema de la pandemia. El mandatario ha atribuido el aumento de casos a la cantidad de pruebas de detección de COVID-19, a las que califica de mejores que en cualquier otro país. La situación ha obligado a poner freno al desconfinamiento en algunos estados y han vuelto a cerrar bares y playas, como en Miami, que el fin de semana permanecieron bloqueadas. Mientras que otros estados como Maryland permitieron a los bañistas disfrutar de la playa. Desde el feriado Memorial Day de fines de mayo y grandes protestas contra el racismo en junio, los contagios han aumentado.
El asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que de seguir así el país podría llegar a un nivel de 100.000 casos diarios. Los ingleses disfrutaron del primer día de reapertura de los pubs tras el confinamiento y aprovecharon los salones de belleza y barberías. Los pubs en Inglaterra reabrieron el sábado tras el confinamiento por el nuevo coronavirus. Es realmente lindo poder volver, ver a la gente, poder tomar algo, no estar en casa bebiendo, lo que creo que mucha gente ha hecho en los meses pasados. Entonces creo que la parte social de los pubs está regresando, lo cual es maravilloso. Solamente en Inglaterra, los pubs, hoteles, peluquerías, cines y museos volvieron a abrir el sábado, una medida considerada demasiado prematura por las demás provincias británicas, que adoptaron su propio calendario de desconfinamiento. La COVID-19 ha causado la muerte de 44.000 personas en el país, el peor balance de Europa. Creo que siempre hay preocupación, claro, estar entre mucha gente, entonces hay siempre precaución. Usar mascarillas, lavarse las manos, tener alcohol en gel. Creo que tener distancia social, aun cuando estás en lugares públicos, sigue siendo muy importante. Creo que todos pendientes de mantener la distancia es como realmente volveremos a nuestro ser original. Muchos esperaban la reapertura de peluquerías y salones. Algunos de los locales tenían incluso filas. Un poco de fila. Se suponía que me verían a las 4 menos cuarto, pero esperaba esto, así que no me importa que me vean un poco más tarde. Los pubs no cerraban desde la peste de 1665. Se espera que en la reapertura este fin de semana reciban 6,5 millones de visitantes, pero de aquí a fin de año la British Beer and Pub Association teme el cierre del 40% de los locales, es decir, unos 18,000 pubs incapaces de recuperarse de la crisis. España reconfinó a más de 200.000 personas en Cataluña por el coronavirus y vigila varios focos de otras regiones. España reconfinó a más de 200.000 personas en Cataluña. La zona de Segrià, alrededor de Lérida, a 150 kilómetros al oeste de Barcelona, quedó desde el mediodía del sábado aislada de nuevo debido a un crecimiento importante en el número de casos del nuevo coronavirus. La región acumulaba hasta el viernes 4.030 infectados de COVID-19 en la provincia de Lérida, 60 más que el jueves. Porque se suben a las furgonetas, trabajan sin mascarillas, por la calor, el sol, o sea, se dan una serie de factores que propician el contagio, sobre todo por las furgonetas, supongo yo. Las entradas y salidas se vieron restringidas en la zona agrícola. Sin embargo, la medida no se aplica a trabajadores en desplazamiento, como los muchos temporeros agrícolas extranjeros presentes en plena cosecha de fruta. La circulación en el interior de la zona no está restringida, pero se recomienda minimizar los desplazamientos y utilizar mascarilla en la calle. Han quedado prohibidas las congregaciones de 10 personas, así como las visitas a las residencias de ancianos. Las autoridades regionales instalaron un hospital de campaña en Lérida para acoger a las personas que presenten síntomas. El reconfinamiento de los 200.000 habitantes en Cataluña coincide con la reapertura de las fronteras a los visitantes de 12 países. Mientras tratan de controlar los focos, el sábado reabrió la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La primera fase de la reapertura es un homenaje al personal sanitario como agradecimiento. España suma más de 28.000 muertos y más de 250.000 casos de 47 millones de habitantes, siendo uno de los países más afectados por la pandemia. Pero el gobierno estima haber controlado el contagio después del estricto confinamiento de más de 3 meses de toda la población, que se levantó el 21 de junio. Aún así, a las autoridades les preocupan más de 50 focos de contagio registrados en casi todo el país. El viernes se anunciaron 17 muertes por coronavirus en un día. Es el mayor número desde el 19 de junio. Entre 2.000 y 3.000 manifestantes participaron en París en una marcha del orgullo gay improvisado y político. Entre 2.000 y 3.000 personas salieron a las calles de París el sábado a participar en una improvisada marcha del orgullo gay. Sin carrozas ni música, la concentración del sábado fue más política que festiva. Honestamente vine porque también es más interesante, es más político que el orgullo gay habitual, que ahora es algo muy festivo y muy comercial. Si bien esto es realmente más político, más comprometido con nuestros derechos y lo encuentro mejor. La fecha prevista para la Marcha del Orgullo Gay era el 27 de junio, pero fue aplazada hasta el 7 de noviembre debido a la prohibición de concentraciones por el coronavirus.
Los manifestantes también hablaron sobre las recientes protestas en contra del racismo y el abuso policial que han ocurrido en Francia a raíz del caso de George Floyd en Estados Unidos. Entonces, la lucha tiene el mismo objetivo, en el sentido en que luchamos para que seamos respetados como seres humanos y no que seamos discriminados de acuerdo con nuestras orientaciones sexuales, nuestro color de piel, etc. Muchos usaron mascarilla en la marcha. A pesar de los esfuerzos por controlar la pandemia, Francia registra más de 200.000 infectados y casi 30.000 muertos de COVID-19. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Los esperamos entonces todos los días justo después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, aquí en 13 Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en nuestra primera edición de Costa Rica Noticias con un resumen de las informaciones de las últimas 24 horas. Este domingo Costa Rica registró un nuevo récord de nuevos casos de COVID-19 según el Ministerio de Salud. Lo vamos a ver a continuación en pantalla. Según el Ministerio de Salud, los casos nuevos son 375, los nuevos recuperados solamente 24. El total de confirmados 4.996. Hoy lunes cumpliríamos los 5.000 casos de COVID-19 en nuestro país. El total de recuperados 1.745 y los casos activos en todas las provincias del país son 3.232. Entre otros datos, ¿cuáles son los adultos recuperados de COVID-19? Son 1.374, los adultos mayores 76 y los niños 246. El número de internados durante las últimas 24 horas fue 77, 67 en Salón y la 10 en unidad de cuidados intensivos y los fallecidos 19 según el registro del Ministerio de Salud. Y según las informaciones que se generaron precisamente en conferencia de prensa, se dio a conocer que San José, Desamparados, Alajuela, Alajuelita y Heredia agrupan el 50% de los casos confirmados de esta semana por COVID-19. Costa Rica registró este domingo una nueva cifra récord de contagios por COVID-19, con 375 casos. Con esta cifra, nuestro país está al filo de registrar 5.000 casos confirmados por esta enfermedad. Según datos del Ministerio de Salud, Costa Rica sumó 1.000 nuevos casos en tan solo 3 días, encendiendo las alarmas del Sistema Sanitario Nacional. Los 5 cantones más afectados en la semana epidemiológica 27 que finalizó ayer son San José, Desamparados, Alajuelita, Alajuela y Heredia. Juntos agrupan la mitad del total de los casos registrados esa semana. En las últimas semanas, 2 semanas, se han registrado el 50% de la totalidad de los casos de COVID acumulados hasta la fecha. A pesar de que la mayoría de los casos se concentran en ciertas zonas, por el momento las autoridades mantienen al SEACO como el principal receptor de pacientes. La operación logística del traslado de pacientes se va a intensificar enormemente, porque el modelo hasta el día de hoy, y va a continuar unos días más mientras no se sature SEACO, ha sido
concentrar los pacientes de cualquier lugar del país que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, concentrarlos en SEACO. Y cuando requieren de una atención mucho más compleja de una UCI, entonces son trasladados a los hospitales nacionales principalmente. En el momento que se satura SEACO, ya vamos a estar atendiendo pacientes en otros hospitales, no solo en SEACO. Ahí seguiremos atendiendo, pero ya será limitado por la rotación de esos pacientes. Ante este creciente aumento, las autoridades de salud insisten que las personas deben de mantener las medidas de aislamiento social, respetar las burbujas sociales y realizar de manera correcta todos los protocolos de estornudo, lavado de manos y desinfección. En conferencia de prensa también se dio a conocer que personas entre los 41 y 64 años son los que más han requerido hospitalización desde que inició la pandemia en Costa Rica. Autoridades de salud prevén que SEACO llegue a su capacidad total esta semana. Esta segunda ola pandémica que ataca al país aún no ha llegado al pico de hospitalizaciones en cuidados intensivos que se llegó durante la primera. Según el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, en abril hubo hasta 5 personas en las unidades de cuidados intensivos, mientras que a la fecha aún no hemos llegado a estos números. A principios de junio comienza a subir rápidamente y ese pico que se ve a la derecha es el pico reciente de esta segunda ola de hospitalizaciones que se está dando. Y en anaranjado lo que se ve son los que están internados en cuidados intensivos. Lo interesante es que todavía no hemos llegado en cuidados intensivos donde estábamos en la primera ola. Entonces, eso es algo que quisiéramos tratar de mantener a toda costa, pero sabemos que con la gran cantidad de casos que se está dando, es inevitable que vamos a ver un incremento mayor a los 10 que tenemos hoy en cuidados intensivos. Macaya explicó que personas entre los 41 y 64 años son las que más han requerido hospitalización desde que inició la pandemia en Costa Rica. Las personas entre más avanzan en edad, más dura su estancia hospitalaria. O sea, las personas que están de 18 años o menores a eso, tienen una estancia de 3 días. Las de 19 a 40 años tienen una estancia promedio de 5.7 días. Y luego los dos otros grupos etarios de 41 a 64 o mayores a 65 tienen una estancia promedio de casi 11 días en ambos grupos. Asimismo, rindió un detalle sobre las personas que han muerto por COVID-19 estando hospitalizadas. Tenemos lamentablemente 19 fallecidos por COVID-19. De esos 16 estuvieron hospitalizados en algún momento y de esos 16, 11 requirieron de cuidados intensivos y otros 5 no requirieron. O sea, estuvieron hospitalizados, pero fuera de una unidad de cuidados intensivos. Esto, al final de cuentas, lo que nos llama a tratar de atender es que todos debemos de enfocarnos en protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias y proteger al país en general. Por último, el jerarca reconoce que es muy probable que el Centro de Atención para Pacientes COVID llegue a su capacidad máxima esta semana, pero insiste que la red hospitalaria en la entidad es muy grande. Se han creado alas en diferentes hospitales que están dedicadas a pacientes COVID-19 y otras que estamos en proceso de abrir para atender esta creciente ola. Entonces, un hospital no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero afortunadamente tenemos 29 hospitales que podemos utilizar de diferentes maneras y de una forma mucho más flexible que si tuviéramos un sistema de salud fragmentado, con diferentes modelos, diferentes administraciones sobre diferentes hospitales. Todos los hospitales de la Caja están bajo una única administración y vamos a aprovechar esa flexibilidad que nos da nuestro sistema.
Macaya afirma que a pesar de estos datos, las personas pueden seguir confiando en que se les atenderá y brindará el servicio adecuado. Y en otros temas, aliste su sombrilla y su abrigo, pues este inicio de semana le esperan lluvias leves pero constantes. La estación lluviosa en nuestro país se ha hecho sentir en las últimas horas, causando desbordamiento de ríos, daños en algunas carreteras y manteniendo alerta amarilla en el Pacífico Norte, Zona Norte, Valle Central y Pacífico Central y Sur. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este domingo cierra con precipitaciones que se extenderían hasta en horas de la madrugada. El país estará con condiciones bastante lluviosas, consecuencia de la cercanía a la zona de convergencia intertropical, la cual estará generando precipitaciones en el Pacífico, principalmente en los sectores de Península de Nicoya, Pacífico Central, Pacífico Sur, acá en el Valle Central de manera un poco más aislada y en la zona norte montañosa y el Caribe norte montañoso. El resto del país va a tener precipitaciones, pero con menor intensidad durante el día domingo. Por su parte, para el inicio de esta semana, la población debe prepararse para lluvias leves pero constantes. Esperamos que durante los primeros días de esta semana que inicia tengamos condiciones lluviosas durante las tardes, particularmente en el Pacífico y en el Valle Central, así como algunos sectores del Caribe montañoso y en la zona norte montañosa. Estas precipitaciones se van a estar presentando con un poco de menor intensidad en los primeros días de la semana, quizás un poco más fuertes ya del jueves en adelante. Y por lo menos los primeros días de la semana no estamos previendo afectación por ondas tropicales ni algún otro fenómeno más que la zona de convergencia intertropical que se ubica prácticamente sobre el territorio nacional. Las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y del Instituto Meteorológico Nacional son mantener precaución en zonas de vulnerabilidad a inundaciones por aumento de caudal en ríos y quebradas, especialmente en la zona norte, Pacífico y Valle Central, en donde los suelos están saturados. Acueductos y Alcantarillados afirma que este lunes 6 de julio finalizan los horarios de racionamiento de agua en el gran área metropolitana. Gracias a la consolidación del periodo lluvioso, la disminución de la demanda de agua por parte de los usuarios y 5 nuevos pozos de emergencia puestos en funcionamiento durante el año, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados anunció que a partir del lunes 6 de julio finaliza el programa de racionamientos en el gran área metropolitana que implementó desde febrero. Aunado a un consumo disminuido de parte de la población que cambia sus hábitos a los hábitos de consumo de la época lluviosa, que en términos generales suelen ser menores, ya que hay una menor cantidad de actividades que involucran el agua para aplacar temas de calor, temas de polvo en aceras, calles, entre otros factores que hacen que en combinación con el aumento en la producción sea posible mantener una continuidad en el servicio durante las 24 horas del día. La institución recuerda que siempre pueden darse interrupciones imprevisibles del servicio debido a grandes fugas u obstrucciones de las captaciones en los ríos. Existir afectaciones del tipo imprevistas, por ejemplo, fugas en tuberías madre que afecten a un sector considerable de la población, temas de salida de plantas potabilizadoras por obstrucciones en las tomas de captación producto del arrastre de los ríos, ¿verdad? Que pueden arrastrar troncos, ramas, entre otros componentes que obstruyen las tomas y de ahí que se dé afectación directa sobre las plantas. Según el AIA, la última semana hubo 34.000 personas de 3 cantones en racionamiento, pero que el momento con mayor población fue en marzo, cuando 357.250 personas se mantenían sin agua varias horas del día. Ya 82 nicaragüenses se encuentran en su país gracias a un operativo conjunto entre Costa Rica, Panamá y Nicaragua. En los próximos días se continuará con la salida de otras 900 personas a suelo nicaragüense. Un grupo de 82 nicaragüenses, 40 hombres, 38 mujeres y 4 menores de edad abordaron 2 buses en Paso Canoas, Punta Arenas y fueron escoltados por la Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Policía de Tránsito hasta la frontera de Peñas Blancas. Esto se logró gracias a las coordinaciones realizadas entre autoridades migratorias de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Esta es la primera etapa de aproximadamente 800 nicaragüenses que están del lado panameño
Es la primera etapa en donde vamos a sacar el día de hoy aproximadamente 100 nicaragüenses, en donde la participación de Migración Panamá y las autoridades panameñas, Migración Costa Rica, Fuerza Pública y demás, ha hecho que esto sea, la verdad, que un éxito en esta carrera de salvaguardar la integridad humana de todos los ciudadanos. Costa Rica, Panamá y Nicaragua han tenido diferentes encuentros para poder llegar a una negociación en cuanto al tránsito de personas nicaragüenses para ingresar a Nicaragua. Esto se hace a través de listados que debe presentar el mismo nicaragüense a Migración Panamá. Estos se pasan a Nicaragua, Nicaragua verifica que efectivamente sean nicaragüenses y posteriormente nos da el visto bueno de la revisión de la lista. Quienes pudieron viajar llegaron este sábado en horas de la noche a su país. Complicado con lo de la pandemia, complicado. Ajá. Ahora retorna a su país, ¿qué siente usted ahora que puede regresar? Pues hay una emoción de alegría porque vamos para la familia. Tal vez no esperábamos salir en estas condiciones, ¿verdad? Pensábamos salir en condiciones diferentes, pero no se puede hacer nada. No obstante, quienes se quedaron denunciaron a través de medios locales nicaragüenses que el flujo migratorio se continuaría hasta el lunes, obligándolos a permanecer más tiempo en albergues y estar expuestos a contraer el COVID-19. A partir de este 7 de julio, el Consejo Nacional Vial, CONAVI, empezará la construcción de la nueva estación de pesaje en el cantón de Esparza, en la Ruta Nacional 1. La construcción tendrá un plazo de ejecución de 120 días naturales, con una fecha prevista de finalización para el 5 de noviembre de este año. A pesar de que se espera afectar lo menos posible a los conductores, durante el desarrollo de la obra los trabajadores interrumpirán el tránsito vehicular con cierres parciales y programados de un carril. Estos cierres serán comunicados con antelación a los usuarios. La empresa encargada de la obra deberá implementar un protocolo sanitario en cumplimiento de los lineamientos indicados por el Ministerio de Salud. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al petauro del azúcar. Él es un pequeño y travieso animal que ama los alimentos azucarados y debido a su ternura, a pesar de no ser recomendado, algunas personas los adoptan como mascotas. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Petauro de azúcar, también conocido o llamado planeador del azúcar, parece hámster de una nueva generación. Seguro nunca escuchaste hablar de ellos y es porque no son roedores. De hecho, estos animales son de la familia de los marsupiales. Se les asocia con la palabra azúcar porque tienen una preferencia extrema por los alimentos azucarados. Son adorables e inteligentes. Un petauro adulto mide entre 13 y 18 centímetros desde la punta del hocico a la base de la cola, la cual, a su vez, es del mismo tamaño que su cuerpo. La hembra llega a tener de 1 a 2 crías tras un periodo de gestación de 16 días y pueden vivir de 8 a 15 años, siendo lo más normal de 10 a 12 años. Aunque es un animal silvestre, algunas personas los adoptan como mascotas, pero expertos no recomiendan su adopción, pues no han sufrido domesticación como los perros o los gatos, por lo cual sufrirá en cautividad y no gozará completamente de la compañía humana. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de Costa Rica Noticias. Esta semana, en Punto y Coma, les presentamos al escritor Heriberto Valverde Castro, quien nos habla del libro Cuentos propios y ajenos. Un mosaico de historias dramáticas, paradójicas y humorísticas. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión.
¿Cómo se previenen los virus respiratorios? Lavándose las manos constantemente, tapándose la boca con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitando tocarse la cara, boca o nariz si no se ha lavado las manos, y no asistiendo a eventos masivos. Cuídese, su salud está primero. Un mensaje de CINART, Costa Rica Medios. Gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Expertas costarricenses califican como alarmista la investigación que cataloga a una nueva cepa de gripe porcina con potencial de pandemia. Afirman que Costa Rica no tiene condiciones para que este virus llegue a territorio nacional. Científicos de China identificaron una nueva cepa de gripe porcina con potencial pandémico. Se trata de un descubrimiento de una mutación del virus de H1N1 al que han bautizado G4, el cual, según la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, posee una adaptabilidad para conseguir ser contagioso entre seres humanos. No obstante, para Susana Ureña, encargada del Programa Nacional de Salud Porcina de SENASA, estas son declaraciones alarmistas, pues el virus no ha reportado una transmisión de humano a humano. Incluso menciona que es un virus que circula desde el 2013. Entonces, en realidad, estos estudios que establecen que existen virus nuevos que se están generando, siempre se han dado. En realidad, este de China tuvo su boom por estar en época de coronavirus, donde todos estamos preocupados por la pandemia. Entonces, como que los de la revista se aprovecharon un poco y se hizo como el boom de generar, en cierta forma, alarma. Pero en realidad no hay tanto que alarmarse. Por ahora esa posibilidad, o no se ha terminado esa posibilidad de transmisión de humano a humano, pensando que es un virus que circula desde 2013 en granjas de cerdos. La experta de SENASA menciona que Costa Rica no tiene las condiciones para que este virus se acentúe en el país, debido a que la importación de carne porcina desde China a territorio nacional está prohibida y el ingreso de carne ilegal es muy controlado en las fronteras. Entonces, en realidad, que llegue algún producto infectado con este virus, algún cerdo infectado con este virus, no va a ser posible, puesto que nosotros no tenemos habilitada esta importación. Sería una importación ilegal y nosotros en realidad controlamos también esas importaciones. Principalmente porque China actualmente está teniendo brotes de peste porcina africana y esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos, más que este virus de la influenza. El problema de importar algo de China podría ser la posibilidad de contagiarnos o contagiar a nuestro hato porcino nacional con virus de peste porcina africana. Pero la pregunta que muchos se hacen es si existe alguna similitud con el COVID-19. Entonces, está este virus nuevo, tiene las características de que es un virus respiratorio, de que es un virus parecido al H1N1, entonces sí, uno podría decir tiene potencial pandémico, pero para eso necesita dos condiciones más, no solo la de existir. Sería transmitirse fácilmente de persona a persona y que cause una enfermedad en las personas. Y con este virus en específico no se está viendo eso. Entonces yo creo que más bien ha sido un poco de amarillismo mediático en que podría ser un potencial, sí, podría ser cualquier virus nuevo, podría ser potencialmente pandémico, pero tiene que cumplir ciertas características antes de serlo. Entonces, realmente yo no creo que se tenga que uno que preocupar porque pronto este virus H1N1 G4 sea una copandemia en paralelo con el coronavirus actual. En SENASA señalan que por el momento Inciensa no ha reportado la presencia de este virus y que todas las granjas porcinas se mantienen bajo supervisión. Sin embargo, reiteran a la población que no deben sentir temor a la hora de consumir carne de cerdo, debido al control que tiene nuestro país. Sin embargo, agregan que la transmisión de cualquier virus respiratorio de origen porcino no proviene de su carne, sino de sus vías respiratorias. No pasan 2 años de forma semi-intensiva. Entonces, pues sí, La Cámara de Comercio solicitará una nueva reunión al gobierno para presionar sobre las medidas de reactivación económica. La organización estima que el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos durante los últimos 3 meses.
La Cámara de Comercio de Costa Rica, junto con otras cámaras y organizaciones, pedirán una reunión con el gobierno para insistir sobre las medidas de reactivación económica. Así lo comunicó el presidente de la organización, Julio Castilla, durante esta semana. Ante la decisión de elevar la alerta naranja en más cantones del país debido al aumento de casos y posible contagio comunitario, desde la Cámara de Comercio reconocemos que la situación es delicada y exigen medidas que respetamos. Paralelamente y debido a la difícil situación económica, estamos coordinando una nueva reunión para la próxima semana con las autoridades de salud, el equipo económico y varias cámaras para procurar un avance en el proceso de reactivación económica. Reiteramos nuestro compromiso como sector a cumplir estrictamente los protocolos de higiene y funcionamiento en cada uno de los establecimientos comerciales, así como trabajar en conjunto con las autoridades para crear conciencia en la población sobre el respeto a estos lineamientos. Según una encuesta que realizó la Cámara de Comercio de Costa Rica y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, el sector comercial ha perdido más de 35,000 empleos. Las medidas anunciadas anteriormente por el gobierno en mayo hablaban de propuestas como la inyección de 900 millones a través de la banca pública. También la creación de un fondo de 3 billones de colones para financiar obras y beneficiar hasta 109,000 empleos potenciales. El Ministerio de Economía y Comercio realizó una visita a distintos locales comerciales. El objetivo fue verificar los precios de las mascarillas que los consumidores tienen a su disposición. Además, a raíz de la obligatoriedad que implementó el gobierno, distintas organizaciones y personas han lanzado campañas con el objetivo de proveer con una protección a personas en condición de vulnerabilidad. El Ministerio de Economía y Comercio realizó una inspección por distintos locales comerciales con el fin de realizar un sondeo sobre los precios y el abastecimiento de mascarillas a disposición de los consumidores. La inspección se realizó el pasado 24 de junio y en total fueron 22 establecimientos los que se visitaron en Santo Domingo de Heredia, San José, Escazú, Goicoechea, Monte de Oca, Moravia, Santa Ana y Tibás. Estos son los resultados que detalló la directora de calidad del MEIC. Es así como se realizó una verificación en el mercado dentro de la provincia de San José, específicamente el Cantón Central, visitando diversos comercios, farmacias y para definir cuál era o determinar cuáles eran los precios que se estaban encontrando en el mercado y el grado de abastecimiento. Con respecto al abastecimiento, se determinó que hay suficiente producto en el mercado, que los consumidores no deben preocuparse por eso y además que se han identificado en estudios previos más de 150 pymes que están produciendo este tipo de mascarillas, las reutilizables básicamente. De acuerdo con el MEIC, estos son los precios que se encontraron en el mercado. Mascarillas reutilizables tipo Cambrel entre 1.500 y 2.445 colones. Mascarilla reutilizable tipo polipropileno entre 1.500 y 2.790 colones. Mascarilla desechable quirúrgica entre 430 colones y 500 colones. Mascarilla desechable NK95 entre los 2.480 y 4.900 colones. Y mascarilla desechable triple capa entre los 400 y 650 colones. Debido a la obligatoriedad que implementó el gobierno en el uso de estos utensilios, varias organizaciones y personas han desarrollado proyectos para proveer de ellos a las personas con dificultad económica. En el caso del proyecto Cubrámonos, es liderado por 2 jóvenes. Es una iniciativa con la idea de difundir el mensaje del uso de la mascarilla como una necesidad y no un lujo. Estaremos trabajando con 3 diferentes fundaciones para la repartición de mascarillas, que serían Fundación Lloverá, Una Mano para Chepe y De la Mano con la Calle. Con las mascarillas estaremos distribuyéndolas por diferentes zonas de San José Centro y en el BN Arena Gatillo, específicamente a esas personas en condición de calle y de bajos recursos. Así también, la Municipalidad de Naranjo creó el proyecto Banco de Mascarillas. Siendo conscientes
de que en este momento muchas familias no tienen la capacidad de adquirir una mascarilla, hemos optado por generar un banco de mascarillas. Entonces hemos solicitado que diferentes emprendedores o personas de la comunidad que fabriquen mascarillas nos den sus datos y levantar un listado para que las personas puedan comprar las mascarillas y las puedan donar, ya sea que las compren directamente con estos proveedores y los proveedores las hagan llegar a la municipalidad o las compren y las traigan a la municipalidad. La Municipalidad de Naranjo se alió con diferentes fabricantes naranjeños, emprendedores, para la confección de ellas. Así también reciben donaciones de las personas interesadas en colaborar. Y en el ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud señala que muchos países están ignorando lo que los datos dicen sobre el COVID-19 y la entidad insiste que la gente necesita despertar. La Organización Mundial de la Salud instó el viernes a los países afectados por la pandemia de COVID-19 a seguir luchando, porque las cifras no mienten. Es realmente el momento para que los países vean los datos. Por favor, no ignoren lo que las cifras están diciendo. Muchos países están ignorando lo que los datos dicen y la gente necesita despertar. Las cifras no mienten. La situación en el campo no miente. Ryan dio esa declaración al responder a una pregunta sobre México y precisó que su mensaje se dirigía a muchos países. Además, añadió que nunca es demasiado tarde para tomar el control de la pandemia. El problema no desaparecerá mágicamente, por lo que aconsejaríamos a todos los gobiernos que intenten resolver el problema. Hagan lo que tienen que hacer donde tienen que hacerlo, pero concéntrense en tratar de mantener su vigilancia y mantener su sistema de salud capaz de hacer frente a la gran cantidad de casos. Sobre una eventual vacuna, la OMS advirtió que es difícil y que la cuestión es si alguna vez habrá una vacuna, por lo que pidió ser cautelosos ante el optimismo, pues sería la primera vez que se haría para algún tipo de coronavirus. La organización acotó que entiende las razones de los países para relanzar las economías, pero recordó que se deben romper las cadenas de transmisión, incluso adoptando medidas de confinamiento si no hay alternativa. La pandemia de COVID-19 sigue retrocediendo en Europa, pero se incrementa en el continente americano. América Latina superó el viernes a Europa en número de casos, con más de 2.700.000 infectados. Sin embargo, el continente europeo sigue siendo la región con más decesos, con cerca de 200.000 muertos, seguida de Estados Unidos y Canadá, con más de 137.000. Nicaragüenses despedidos del sistema público de salud siguen en la primera línea luchando contra el COVID-19, pero casi sin recursos. El doctor Gustavo Méndez convirtió la sala de su casa en un consultorio. Este médico especializado en hemato-oncología pediátrica sigue revisando pacientes a pesar de haber sido despedido del sistema de salud público en Nicaragua. Es uno de los más de 15 galenos que perdieron su empleo por apoyar una carta en reclamo por la falta de equipos de protección y otra en la que recomendaban al gobierno de Daniel Ortega tomar medidas de contención frente a la pandemia, como una cuarentena. Que nunca dan los datos reales sobre la pandemia, sobre los fallecidos. A los médicos les tienen prohibido poner COVID en los certificados de defunción. El Ministerio de Salud de Nicaragua registra oficialmente más de 2.500 contagios y 83 muertes por COVID-19 en el país. En tanto, el Observatorio Ciudadano, una red de médicos y otros miembros de la sociedad civil, reportaba hasta el 24 de junio más de 6.700 casos y 1.800 muertes sospechosas o asociadas a la pandemia. Marianela Escoto también fue despedida. Sabemos que había que poner barreras y no las vimos poner de parte del gobierno ninguna medida. Y esa parte nos hizo sentir, a mí en particular, como no seguir siendo cómplice, como cómplice de que no se implementaran estas medidas. Las asociaciones médicas denuncian que decenas de trabajadores de la salud se han contagiado de COVID-19, con un saldo importante de fallecidos. Aquí los médicos, por el hecho de pedir protección, que es un derecho humano, garantizarle el derecho a la vida. Aquí hemos tenido más de 30 médicos que han fallecido.
Aquí más bien toman represalia por exigir que se le brinde protección. El gobierno nicaragüense ha sido criticado por organismos internacionales al no adoptar ninguna medida de contención para limitar los contagios de COVID-19 e incluso promoviendo actividades masivas. Las asociaciones médicas denuncian un sistema de salud con hospitales colapsados y falta de medicinas y productos esenciales para combatir el virus. La pandemia del COVID-19 sigue golpeando con fuerza a Estados Unidos. El país celebró el Día de la Independencia en medio de un nuevo récord de contagios diarios. La pandemia de COVID-19 golpea con fuerza en Estados Unidos con un nuevo récord diario de contagios. La Universidad Johns Hopkins reportó el viernes más de 57.600 nuevos casos, una cifra muy alta por tercer día consecutivo. El país suma más de 2.800.000 infectados. De ellos, han muerto unos 130.000. El sur y el oeste del país son los más azotados por el virus. Al menos 14 estados atraviesan su peor semana desde el inicio de la pandemia. Haciendo oídos sordos a las críticas, el presidente Donald Trump se dirigió el viernes al Monte Rushmore para una noche de fuegos artificiales con miles de personas, esperanzado en despertar el sentimiento de unidad en un país dividido. En su discurso por la conmemoración de la independencia de Estados Unidos, apenas mencionó el tema de la pandemia. El mandatario ha atribuido el aumento de casos a la cantidad de pruebas de detección de COVID-19, a las que califica de mejores que en cualquier otro país. La situación ha obligado a poner freno al desconfinamiento en algunos estados y han vuelto a cerrar bares y playas, como en Miami, que el fin de semana permanecieron bloqueadas. Mientras que otros estados como Maryland permitieron a los bañistas disfrutar de la playa. Desde el feriado Memorial Day de fines de mayo y grandes protestas contra el racismo en junio, los contagios han aumentado. El asesor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, advirtió que de seguir así el país podría llegar a un nivel de 100.000 casos diarios. Los ingleses disfrutaron del primer día de reapertura de los pubs tras el confinamiento y aprovecharon los salones de belleza y barberías. Los pubs en Inglaterra reabrieron el sábado tras el confinamiento por el nuevo coronavirus. Es realmente lindo poder volver, ver a la gente, poder tomar algo, no estar en casa bebiendo, lo que creo que mucha gente ha hecho en los meses pasados. Entonces creo que la parte social de los pubs está regresando, lo cual es maravilloso. Solamente en Inglaterra, los pubs, hoteles, peluquerías, cines y museos volvieron a abrir el sábado, una medida considerada demasiado prematura por las demás provincias británicas, que adoptaron su propio calendario de desconfinamiento. La COVID-19 ha causado la muerte de 44.000 personas en el país, el peor balance de Europa. Creo que siempre hay preocupación, claro, estar entre mucha gente, entonces hay siempre precaución. Usar mascarillas, lavarse las manos, tener alcohol en gel. Creo que tener distancia social, aun cuando estás en lugares públicos, sigue siendo muy importante. Creo que todos pendientes de mantener la distancia es como realmente volveremos a nuestro ser original. Muchos esperaban la reapertura de peluquerías y salones. Algunos de los locales tenían incluso filas. Un poco de fila. Se suponía que me verían a las 4 menos cuarto, pero esperaba esto, así que no me importa que me vean un poco más tarde. Los pubs no cerraban desde la peste de 1665. Se espera que en la reapertura este fin de semana reciban 6,5 millones de visitantes, pero de aquí a fin de año la British Beer and Pub Association teme el cierre del 40% de los locales, es decir, unos 18,000 pubs incapaces de recuperarse de la crisis. España reconfinó a más de 200.000 personas en Cataluña por el coronavirus y vigila varios focos de otras regiones. España reconfinó a más de 200.000 personas en Cataluña. La zona de Segrià, alrededor de Lérida, a 150 kilómetros al oeste de Barcelona, quedó desde el mediodía del sábado aislada de nuevo debido a un crecimiento importante en el número de casos del nuevo coronavirus. La región acumulaba hasta el viernes 4.030 infectados de COVID-19 en la provincia de Lérida, 60 más que el jueves. Porque se suben a las furgonetas, trabajan sin mascarillas, por la calor, el sol, o sea, se dan una serie de factores que propician el contagio, sobre todo por las furgonetas, supongo yo. Las entradas y salidas se vieron restringidas en la zona agrícola.
Sin embargo, la medida no se aplica a trabajadores en desplazamiento, como los muchos temporeros agrícolas extranjeros presentes en plena cosecha de fruta. La circulación en el interior de la zona no está restringida, pero se recomienda minimizar los desplazamientos y utilizar mascarilla en la calle. Han quedado prohibidas las congregaciones de 10 personas, así como las visitas a las residencias de ancianos. Las autoridades regionales instalaron un hospital de campaña en Lérida para acoger a las personas que presenten síntomas. El reconfinamiento de los 200.000 habitantes en Cataluña coincide con la reapertura de las fronteras a los visitantes de 12 países. Mientras tratan de controlar los focos, el sábado reabrió la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. La primera fase de la reapertura es un homenaje al personal sanitario como agradecimiento. España suma más de 28.000 muertos y más de 250.000 casos de 47 millones de habitantes, siendo uno de los países más afectados por la pandemia. Pero el gobierno estima haber controlado el contagio después del estricto confinamiento de más de 3 meses de toda la población, que se levantó el 21 de junio. Aún así, a las autoridades les preocupan más de 50 focos de contagio registrados en casi todo el país. El viernes se anunciaron 17 muertes por coronavirus en un día. Es el mayor número desde el 19 de junio. Entre 2.000 y 3.000 manifestantes participaron en París en una marcha del orgullo gay improvisado y político. Entre 2.000 y 3.000 personas salieron a las calles de París el sábado a participar en una improvisada marcha del orgullo gay. Sin carrozas ni música, la concentración del sábado fue más política que festiva. Honestamente vine porque también es más interesante, es más político que el orgullo gay habitual, que ahora es algo muy festivo y muy comercial. Si bien esto es realmente más político, más comprometido con nuestros derechos y lo encuentro mejor. La fecha prevista para la Marcha del Orgullo Gay era el 27 de junio, pero fue aplazada hasta el 7 de noviembre, debido a la prohibición de concentraciones por el coronavirus. Los manifestantes también hablaron sobre las recientes protestas en contra del racismo y el abuso policial que han ocurrido en Francia a raíz del caso de George Floyd en Estados Unidos. Entonces, la lucha tiene el mismo objetivo, en el sentido en que luchamos para que seamos respetados como seres humanos y no que seamos discriminados de acuerdo con nuestras orientaciones sexuales, nuestro color de piel, etc. Muchos usaron mascarilla en la marcha. A pesar de los esfuerzos por controlar la pandemia, Francia registra más de 200.000 infectados y casi 30.000 muertos de COVID-19. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 12 mediodía con más información. Que tengan una linda mañana.